ciudad de Loja, de la provincia de Loja. Gracias por la oportunidad, sin duda alguna es un honor poder dirigirme a ellos a través de su prestigioso medio de comunicación. No hay ningún carnavalazo. Tal vez el día de hoy en la Asamblea se apruebe una resolución, digo tal vez porque hay varios puntos en el orden del día, en la sesión de las 2 de la tarde, mediante la cual se crea una comisión, porque eso dice la ley, el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una comisión ad hoc, multipartidista, para evaluar el trabajo de las autoridades, en este caso del Consejo Administrativo de la Legislatura, donde hay 4 legisladores y obviamente la presidenta y 2 asambleístas. Es lo único que podría suceder el día de hoy. Luego, pues, obviamente, esa comisión, una vez creada, pues tendrá que hacer su trabajo de llamar a las partes, etcétera. Pero hasta ahora, lo único que sucederá el día de hoy, si es que se dan las condiciones, es lo que le estoy diciendo. Ahora, ingeniero, ¿por qué? Bueno, no es nuevo tampoco en la política, pero usted tiene una mejor descripción del ambiente que se vive ahí en la Asamblea y en el país. Un día, ahí están los socialcristianos con los correístas. Otro día vean a los de Pachacuti con los correístas. Vean a los socialcristianos con los lacistas de cuerpo entero. ¿Cómo se puede entender esa relación política, señor ingeniero? Por una simple razón, no existe una mayoría en la Asamblea Nacional. Ningún partido político tiene una mayoría, tiene los suficientes votos. Es una asamblea totalmente fraccionada, como eran los congresos de antes. Yo fui 17 años legislador y obviamente esto no me llama la atención porque desde que vino Correa, obviamente, ellos tenían mayoría absoluta en la asamblea, pero ahora se está viviendo lo normal en un cuerpo colegiado, como en este caso la asamblea. Por tanto, hay días que usted coincide con un partido, escúchese bien, coincide con un partido, otros días no coincide con un partido. El que coincida con un partido no significa que usted está aliado a esa organización política, de manera que en el Partido Social Cristiano, que a veces coincide con Izquierda Democrática, no significa que tenemos una alianza, que a veces coincide con Pachacuti, no significa que tenemos una alianza, o a veces coincide con UNES, no significa que tenemos una alianza. Simplemente son las coincidencias, en unos casos votamos juntos, en otros casos no votamos juntos. El último caso fue, vea usted, el del martes en la noche, ¿no es cierto?, el superintendente la superintendente de bancos, pese a que ya muchos analistas, así se llaman ahora, pero son periodistas pagados por el gobierno, ventajosamente son un poquito, muy diminuto, pero se llaman influencers, decían que hay una mayoría en la asamblea, y sin embargo, vea usted cómo votamos el rato del superintendente de la superintendente de bancos. UNES, Pachacuti, Izquierda Democrática censuraron a la ministra, a la superintendente. Los socialcristianos no votamos, tampoco votaron los independientes y tampoco votó el gobierno. Entonces, esto le demuestra a usted que no hay nada definido. Ahora hay una coincidencia el día de hoy, en uno de los puntos del día de hoy de la sesión, que es que se trata esta resolución para hacer la evaluación a las autoridades del CAL. O sea, de pronto sí hay los 70 votos, de pronto no hay. Nosotros sí estamos de acuerdo con ese proyecto de resolución, que no es presentado por nosotros, por cierto, sino por la señora asambleísta Pazmiño de Pachacuti. De manera que es la dinámica día a día que vamos a tener durante estos 4 años de asamblea, pero claro, nos acostumbramos durante 14 años a que un solo partido era hegemónico en la asamblea y por lo tanto no tenían que hacer alianzas con nadie. Ya. ¿Y cómo va a ser el comportamiento del Partido Social Cristiano frente a esta amenaza de remover a la presidenta de la Asamblea? Bueno, nosotros no hemos tomado una decisión porque todavía no existe una evaluación. En esto hay que ser serios, ¿no es cierto? O sea, imagínense lo que sería que nosotros adelantemos ya un criterio diciendo que vamos a actuar de tal forma, si todavía ni siquiera se ha creado la comisión que le va a evaluar, si todavía ni siquiera se ha aprobado la resolución. Una vez que se cree esa comisión, pues esa comisión tiene tiempos, no recuerdo en el reglamento, están establecidos en la ley, los tiempos que tienen para emitir un informe previa comparecencia de quien se está investigando a la comisión, que en este caso debe ser los 7 vocales del CAL.
porque el tema tiene que ver con el absurdo comportamiento que ha tenido el Consejo Administrativo de la legislatura en dos temas fundamentales, al menos para nosotros. Sé que otros partidos, otras agrupaciones tienen otros temas. Nosotros no coincidimos que el proyecto de ley que fue presentado para derogar la ley impuestera, la señora presidenta prácticamente lo tiene escondido y guardado. Eso definitivamente nosotros no lo toleramos. Es una facultad de la Asamblea Nacional dar trámite a ese proyecto, luego vendrá el control constitucional posterior que tendrá que hacer la Corte Constitucional. Es un derecho soberano, autónomo de la Asamblea Nacional tratar los proyectos de ley presentados por los legisladores. Y el otro tema, obviamente, este manejo que ha hecho la presidenta de los juicios políticos, de darle prioridad al que ella quiere y no al que realmente le corresponde conforme manda el orden de presentación, que es en el caso del Consejo de Participación Ciudadana. Para nosotros son dos temas que ameritan que la presidenta obviamente dé explicaciones con el CAL, y ya veremos luego de las explicaciones qué dirá el informe, ¿no es cierto?, de la Comisión de Evaluación. Sí, pues eso le iba a preguntar si ustedes tampoco toleran el hecho que le hayan removido a doña Sofía Almeida, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Me parece que ahí sí se transgredieron eh, normas que no pueden, que no pueden nadie subvertir este orden constitucional. Me parece que ella estaba elegida, designada para un periodo de 2 años y abortaron su presidencia, ingeniero. Mire, y más aún, en la ley del Consejo de Participación Ciudadana no hay un artículo, y usted sabe que en derecho público solamente se puede hacer lo que está claramente permitido, ¿no es cierto? No existe una disposición que permita que cuatro consejeros que han hecho una mayoría se instalen cuando ellos quieran, destituyan a la presidenta, destituyan al vicepresidente sin derecho a defensa, nada, y se autoelijan el uno presidente y el otro vicepresidente. Eso obviamente va contrario a las disposiciones legales. Eso no procedía y por eso es que están llamados a juicio político. En el caso de la Asamblea es diferente. Luego de lo sucedido con el asambleísta José Serrano, recuerde usted que lo destituyeron en la Asamblea sin que exista una disposición legal. En las nuevas reformas que entraron en vigencia en mayo del año pasado, ya se puso un artículo específico, que es el 18, que es justamente para que el Pleno de la Asamblea pueda remover, de ser del caso, ¿sí?, a las autoridades. En el caso del Consejo de Participación esa posibilidad no existía, no existe, y por lo tanto no lo podían hacer. De manera que, sin duda alguna, es una de las causales del juicio político. Nosotros no somos los que la hemos llamado a juicio político. Asimismo, fue Pachacuti quien ha convocado a este juicio político a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Y nosotros, obviamente, respaldamos ese llamado a juicio político, sin ser nosotros los interpelantes. Ya, así abreviemos, ingeniero, para ver. Yo quiero extraer la mayor cantidad de respuestas de su parte. El tema fuerte es captar la Contraloría. A veces uno como ciudadano dice, qué vergüenza. ¿Por qué les interesa tanto eso? Entonces uno concluye, ¿no? Colige fácilmente, dice, ¿por qué buscan la impunidad a través de la captación de de la dirección de la Contraloría? ¿Es eso o qué es? Porque yo soy un político impoluto, un político que no estoy comprometido con actos de corrupción. Me da lo mismo quién esté en la Contraloría o no. No es así, o sea, el ciudadano común y corriente reflexionamos así, pero obviamente a esos niveles de la política, donde hay tantos intereses, intereses pues, económicos exponenciales, es a otro nivel, es a otro nivel. Bueno, nosotros hablamos por el Partido Social Cristiano. Yo le puedo asegurar, ¿sí?, confirmar que nosotros no tenemos ningún interés en la Contraloría General del Estado ni ninguna otra designación. Y déjeme contarle lo siguiente, porque el pueblo de Loja también lo debe conocer. Si se llegase al juicio político a los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y estos fueran destituidos, los que los reemplazan a esos 4 vocales no es que nombra el Congreso, porque claro, el gobierno ha venido vendiendo esta rueda de molino, ¿no es cierto?, de que quieren tomarse el Consejo de Participación Ciudadana. No. Usted tiene que ir a la lista que tiene el Consejo Nacional Electoral, donde siguen los 4 otros más votados, porque la sucesión es por el orden de votos que ellos hayan tenido.
tanto hombres cuanto mujeres. Y de los nombres que yo vi que les tocaría suceder, conozco a dos personas, o sea, los conozco por televisión. El uno es el doctor Carlos Figueroa, lo recuerdo porque fue víctima del correato, perseguido conjuntamente con el asambleísta Sí, Fernando Villavicencio, y el que odontólogo. se camuflaron en la Amazonía, ¿no es cierto? Y Sí, el otro que veía en los hombres que le seguía es el almirante Alan Molestina, comandante general de la Armada, que por una eminencia, cierto una su eminencia. participación, A mí me perdón, parece a mí me parece una eminencia sí, el almirante Alan Molestina. sí, él, por ejemplo, es parte de Creo y con el legítimo derecho que le corresponde. A los otros dos no los conozco, a las otras dos mujeres realmente no las conozco y no podría dar fe de aquello. Entonces, ¿qué le quiero contar con esto, mi querido amigo? De que no hay ningún, entre los cuatro que vendrían a reemplazar, no hay ningún social cristiano. Entonces, no se trata de que con el nuevo Consejo de Participación Ciudadana o con los cuatro vocales nuevos, usted va a tener control. Recuerde usted que no solamente la Contraloría, la Superintendencia, por ejemplo, parten de ternas, ¿cierto? El gobierno ha vendido estas ideas que mucha gente lamentablemente se ha convencido porque tienen poder de comunicación, nadie puede discutir aquello, pero la verdad es la que le estoy comentando. Yo ayer le decía a un periodista de investigación en una entrevista, le decía que lo considero este periodista, Fausto Yepes, le digo, Fausto, usted que es un periodista, investigue quiénes serían, de ser destituidos los cuatro, quiénes serían los cuatro reemplazantes, y va a ver usted que ahí no estamos los social cristianos. Entonces, de manera de que no es que va a cambiar la mayoría que dicen que los tres actuales son nuestros, Favorables, claro. porque una de ellas es sobrina de un asambleísta. Imagínense que porque ahora a uno le toca responder por los sobrinos de los asambleístas, es un absurdo, ¿no es cierto? Pero bueno, eso han dicho, pero lamentablemente la realidad es otra, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos injerencia en ese organismo, y eso se verá en su momento claramente reflejado. Sí, sí, bueno, ese es un tema que, créame que yo como ciudadano pienso que se les fue de las manos este asalto al Consejo de Participación Ciudadana, porque nadie puede transgredir la norma constitucional, nadie debe hacerlo, porque se genera un ambiente irregular en un estado democrático como este. Si uno tiene otra lectura ahí. Eh, le pregunto, ingeniero, bueno, sé que usted es ingeniero, es abogado, pero aquí estamos en un tema eminentemente político. ¿Cómo están las relaciones con el gobierno del presidente Lazo? ¿Son realmente así fuertes, tirantes, irreconciliables? ¿O es como todo en la política, no? Un día discrepan, otro día acuerdan. Porque el presidente Lazo está gobernando un país que lo cogió en condiciones hartamente difíciles. O sea, hay que reconocer eso. Bueno, las relaciones con el gobierno no existen de parte nuestra y de parte de ellas. Recuerde que fue el gobierno Están quien el trompudos. famoso 14 de mayo del año pasado nos hizo a un lado sin siquiera decirnos, ¿saben qué? La alianza con ustedes se terminó. De manera que no hubo la delicadeza, ni el respeto, ni la consideración mínima de al menos una hora antes o al menos un minuto antes, ya que no lo hicieron con una semana de anticipación, decirnos, ¿saben qué? La alianza que teníamos con ustedes ya acabó. ¿Saben qué? Ustedes nos llevaron a la presidencia, pero ya no necesitamos de ustedes, así que muchas gracias. No, no hubo nada de eso. Nos enteramos el rato de la votación de que se había roto la alianza, sin ninguna explicación, por cierto. Y bueno, y luego de ahí lo que ha visto usted es lo que todo el país lo ha visto, ¿no es cierto? Los ataques del presidente de la República para con nuestro líder, para con nuestra organización política, que son de dominio público, y hasta vergonzoso repetirlas, por cierto, porque son muy agresivas. Por lo tanto, de nuestra parte también existe la misma respuesta, la misma reacción. Eso sí, nosotros conjuntamente con él hicimos una serie de compromisos con el pueblo ecuatoriano en campaña política. Nuestra misión ahora es exigirle al gobierno que cumpla lo que ofreció en campaña. Va violentando muchas cosas ya el presidente. El primer tema, que fue bandera de lucha, los impuestos. Rompió el compromiso del presidente de la República, no solamente que no bajó los impuestos, que era el compromiso de bajar en 3.000 millones de dólares, sino que más bien, por el contrario, los elevó los impuestos. No atacar, no intrometerse en las otras funciones del Estado era otro de los compromisos que él no quería, decía repetir lo del correato.
lo primero que hizo fue asaltar el Consejo de Participación Ciudadana y hoy se está entrometiendo en las facultades de la Asamblea Nacional en este tema eminentemente interno de la Asamblea, que es evaluar a las autoridades. Usted se imagina lo que sería que cuando el presidente evalúa a sus ministros, la Asamblea se quiera meter en lo que el presidente está haciendo. Eso no corresponde. Acá pasa lo mismo. Nadie puede entrometerse en la Asamblea, ninguna otra función del Estado, si la Asamblea va a evaluar a sus autoridades, ¿no es cierto? Entonces, son una serie de compromisos no adquiridos, no cumplidos por parte, en el campo agrícola, ganadero, por Dios. Los sectores, esos sectores se han reunido con nosotros en varias ocasiones y nos están pidiendo al Partido Social Cristiano que lideremos el juicio político al ministro de Agricultura por el abandono al sector. En Loja, quienes me estén escuchando que pertenecen a ese sector, saben de qué les estamos hablando. Definitivamente, el abandono al sector agropecuario, que fue un compromiso de campaña, porque éramos el gobierno, íbamos a ser el gobierno del cambio, que íbamos a cambiar el récord de todos los gobiernos anteriores que abandonaron el campo. Justamente irrumpe en esta campaña política la alianza de Creo con el Partido Social Cristiano con la propuesta de reactivar el campo, la agricultura, la ganadería, la pesca artesanal, y lamentablemente son los sectores más olvidados en este gobierno. De manera de que, por tanto, no puede haber conciliación en esto, simplemente va a haber lo que sí va a ser. Vamos a exigir permanentemente al gobierno, ¿sí?, que cumpla con lo que ofreció en campaña. Por eso nuestra pelea por los impuestos no ha terminado, mi querido amigo. Continúa porque nosotros tenemos ese compromiso con el pueblo de que no se le suban impuestos. Para nosotros sería fácil decir, vea, nosotros nos fuimos, votamos en contra, peleamos, pero no. El pueblo no se llena con eso, ¿sí? No, me parece más que inteligente, más que político, más que estratégico. Me parece justo. Un país donde se está reactivando, se está levantando, ¿cómo lo pueden agredir con impuestos? ¿Cómo le pueden gravar tanto impuesto? No es posible, cuando es todo lo contrario, cuando se debe flexibilizar, cuando se debe oxigenar, cuando se debe liberar al país de impuestos. Y yo creo que en eso está bien. No importa que lo hagan ustedes por estrategia política, por lo que sea, pero en el fondo es justo. Si yo fuera un legislador, haría lo mismo. No hay cómo aceptar ni un solo impuesto en un país que sale de la crisis. Hasta ahí está bien. Ayer me enviaba alguien, un amigo mío y un payaso, amigo mío, que quiero mucho, dueño de un medio de comunicación, y me decía que el enemigo de su enemigo es su amigo. Me decía, ¿será por eso? Yo sí me acordaba, razón, los social cristianos son ñañones ahora de Correa y del correísmo. Es cierto eso. Si ya no tienen nada que ver con Lazo, entonces están entregados al correísmo también. Para nada, Freddy. Nuestro compromiso es con el pueblo. Lo de los impuestos no es por ahora, Freddy. Nosotros en 1998 y parte de nuestro plan de trabajo del Partido Social Cristiano dijimos no se le puede imponer impuesto al pueblo ecuatoriano. Y desde 1998 nosotros no hemos votado por impuestos en el Congreso y ahora en la Asamblea Nacional, y por lo tanto vamos a mantener, porque además esa fue nuestra oferta de campaña. Sí, nosotros, Freddy, le propusimos al pueblo no más impuestos. ¿Con qué argumento nosotros le podemos decir al pueblo, sabes que hemos cambiado de parecer, ya no le vamos a cumplir? No, nosotros vamos a mantener. Y nosotros no somos de ñañones de nadie. Nosotros lo que sí tenemos claro es un tema. El correísmo pactó con Lazo para poner impuestos al pueblo ecuatoriano, ya que con su abstención lograron que entre por ministerio de la ley. En algún momento sabremos qué pactaron. Lo único que sí sabemos ahora es que no les están cumpliendo. Lo único que sí sabemos ahora es que están arrepentidos. Pero ese es el problema del correísmo y ese es el problema de Lazo. A nosotros nos interesan los votos. ¿Cómo consigo 70 votos para derogar la ley impuestera? Y si los correístas están ahora arrepentidos, lo que diablo sea, calientes que no les han cumplido, ya es problema de ellos. Ellos pactaron con el gobierno y la sociedad los castigará en su momento. Nosotros queremos votos para derogar la ley impuestera y de esa manera cumplirle al pueblo ecuatoriano que en estos momentos tan difíciles. ¿Sabía usted, Freddy, que somos el único país del mundo, escúcheme, que en esta situación económica le metió la mano al bolsillo el gobierno nacional creando impuestos en tremenda debate?
Sí, sí. Colombia, por el contrario, bajó impuestos. Sí. Colombia, por el contrario, ha ayudado a los sectores. Y yo nunca le voy a poner un ejemplo de Europa o de Estados Unidos, donde a cada persona, a cada negocio le dieron hasta $10,000 cuando lo cerraban. No, porque no estamos en esa condición. Hay mucha gente que nos compara con eso. Pues yo comparo con los vecinos, con Colombia. Vea usted, Colombia exonera el IVA por un mes para que no pagar IVA al sector turístico. Nosotros por 4 días le bajan el IVA del 12%, le bajan al 8%. Sí, en Colombia es un mes, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que debió haberse dicho y es lo que ofreció Lazo en campaña, pero lamentablemente, y para esto, mi querido amigo, nosotros no tenemos aliados en la Asamblea, somos un bloque independiente, actuamos en función de nosotros, y si coincidimos con alguien, votamos, y si no coincidimos, no votamos. Yo le he dado ejemplos de muchas cosas. Acuérdense lo que quisieron hacer el año pasado, destituyendo al presidente Lazo, y fuimos el Partido Social Cristiano que salimos a defenderlo, no a él, a la democracia, no a él, a la institucionalidad del país, no a él, sino al pueblo ecuatoriano, porque el pueblo no puede pasar por un momento tan complicado como sería este problema de destituir al presidente de la República. Solo como paréntesis, y antes de que se nos pierda el hilo de la conversación, tan interesante, y yo lo valoro en alto grado, todas sus explicaciones, pero antes de que lo perdamos para la última pregunta, quiero un paréntesis, quiero contarle, ingeniero, quiero contarle cuando usted topa al ministro de Agricultura, que en la provincia de Loja, que en el extremo sur, donde está, le voy a poner como referencia, la tierra de los Guayacanes, vive en una sequía inclemente, donde usted no me va a creer a mí, no tengo problemas, donde las vacas, los animales perecen de hambre y de sed. Entonces, una tras otra. No sé, es es una catástrofe, de hecho. Y entonces, ¿cómo quisiera que usted nos ayude con el ministro de Agricultura, primero sacándolo a él y a ver si así sacamos a los que nos representan acá en Loja? Obviamente, porque son personas que lejos de ayudar hacen daño. Hacen daño. Imagínense, traen toneladas de guineo y se los llevan a lugares donde no los necesitan, donde tienen abundante pasto. Y donde está la necesidad, no las llevan. Entonces ellos cumplen y dicen, no, mire, ya cumplimos, sí, trajimos guineo de la provincia de Loja, le hemos dado a donde abunda el alimento para los animales. Y donde está la tragedia, pues en el más espantoso abandono. Es una cosa lacerante, lacerante. Quiere, algún momento le enviamos fotografías de lo que está ocurriendo. Yo a través de su asistente le voy a correr traslado justamente de un informe de fotografías y que le hagan llegar en su momento para que las mire un ratito. Mire así al vuelo las imágenes de lo que le estoy describiendo. Y ojalá entonces que el ministro de Agricultura se vaya lo más pronto posible y así nos liberemos también acá en la provincia de tanta negligencia y tanta insolidaridad. Eso es un tema de paréntesis. Cuando usted quiera ver lo que es del descuido, usted llame a Loja, pregunte a Loja y el asunto está resuelto. La última pregunta, ingeniero. Antes que avance, estimado, permítame hacer un comentario sobre eso. Claro. Usted ha hecho un paréntesis que yo lo iba a hacer, por cierto, al final de la entrevista. Nuestro coordinador del partido, Nilo Córdoba, justamente me comentaba ayer este problema y también se lo comentó Nilo, se lo comentó a Jaime Nebot, y cuando nos reunimos para analizar el tema de agricultura, porque recibimos a varios sectores, se comentó también lo que sucede, lo que está sucediendo en la provincia de Loja, ¿no es cierto?, con esta sequía y el abandono que existe del gobierno a este sector. De manera que estamos conscientes del tema y tenga la plena seguridad que de concretarse este juicio político, usted va a escuchar en su momento en la Asamblea que se tope el tema de Loja, el abandono del sector del gobierno en este sector de la provincia de Loja, que está sufriendo una sequía impresentable y que lamentarla, bueno, de la sequía no se puede hacer nada, pero del gobierno que no presta la ayuda necesaria para ayudar a su sector. De manera que coincidimos plenamente y tenga la plena seguridad que nos estamos haciendo eco ya en el juicio político que logremos concretar más adelante, que será muy próximo sin duda alguna. Uno de los temas que se tratará es justamente la sequía de Loja. Loja va a tener una voz en la Asamblea, pese a que no tenemos un legislador en el bloque social cristiano, pero los interpelantes social cristianos
que nos representarán ese día hablarán también por la provincia de Loja. Hay que ser solidarios, hay que ser solidarios nosotros aquí en el más espantoso abandono. Uno no puede imaginar lo que está ocurriendo, uno cree que es broma y lástima, estamos tan lejos que no es fácil que vengan y constaten y vean la realidad de la que les estamos hablando. Yo le decía que en África les llevan agua a los elefantes que están muriendo de sed, a las aldeas les llevan comida, alimentación a sus animalitos, igual, pero tienen que recorrer cientos de kilómetros, pero centenares de kilómetros para llegar. Aquí estamos ahí a las de la ceja al ojo ahí, pero no hay, o sea, abunda el alimento en el Oro, en otros cantones, pero lo que no hay gestión, entonces no hay solidaridad, entonces perecerán los animales. Eso no lo vamos a perder de vista. Y no lo vamos a olvidar de ver tanto abandono y cómo nos han pagado esta gente que creíamos pues que iban a ser más diligentes, pero véanlo si faltan en una sesión solemne la corbata, y eso es lo que fastidia, incomoda. Esta gente burócrata nacieron para eso, pero sabrán responder. Yo siempre apelo más bien a la justicia divina, porque este es un tema de la naturaleza. Este es un tema de la naturaleza y la reacción debe ser solidaria, obviamente, con espíritu solidario. Ingeniero, le iba a preguntar, se nos aproxima, tenemos poquísimo tiempo ya, pero se nos aproximan las elecciones seccionales. De repente, usted como un hombre de provincia también, de la provincia más hermosa, iba a decir, del Ecuador, y un territorio el más hermoso del mundo, como es Galápagos, lo más lindo del mundo, que yo soy contrario al turismo, fíjese, ese turismo masivo que hace daño, usted no va a compartir conmigo en eso. Cuando estuve en Santa Cruz veía cómo esos barcos, ¿cómo les llaman? Que llegan con mucha gente, eh, descargaban gente, pero solo en un ratito eran 600, 500, 600, 500. ¿Qué van a vivir en paz esas pobres iguanas? Tanta gente que llega y molesta, no dejan vivir tranquilo. Yo conversé con una iguana y me dijo, ya hermano, tennos piedad, ya no vengan aquí, hombre, ya fastidian, no nos dejan hacer el amor, no nos dejan comer, no nos dejan nadar, no nos dejan, de todos lados están metidos ustedes. Ya mejor háganse dueños de ustedes de aquí. Y me dio mucha pena. Créame que yo amo la naturaleza, pero en esencia, no para figuretear, para tomarme la foto. Traje una sola foto de Galápagos, ni una sola fotografía. No tuve Galápagos, porque yo tengo otro concepto, yo soy más extremista, más fanático en el tema ambiental. Entonces amo como nadie a la naturaleza y creo que hay que dejarla ahí, siempre bajo el principio de que a mayor conservación, menor desarrollo, que es una disyuntiva que no la podemos superar. Le iba a preguntar el tema de las elecciones. Quería decir que en las provincias, en los pueblos, ahí es más efervescente el ambiente político, electoral, aunque usted no lo crea, la parroquia se mueve por todos lados para nombrar sus dignidades, el cantón hace lo mismo, las ciudades por todo lado. Entonces le preguntaba ahora, el Partido Social Cristiano, ¿cómo serán las alianzas? ¿Por dónde irán las alianzas? Porque ahí también le vamos a tener que decir, ingeniero, tomará en cuenta esto. Yo personalmente le voy a decir, todos le vamos a decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Gracias por la pregunta. Sin duda alguna es importante lo que viene y yo coincido como hombre provinciano que soy, orgullosamente galapagueño, ¿sí? Sé lo que es las elecciones seccionales, una fiesta realmente, en los pueblos es una fiesta y donde sabía usted que el menor número de ausentismo justamente se dan en las elecciones seccionales, a diferencia que en las elecciones generales, de manera de que se convierte en una fiesta cívica en las provincias, en los cantones, en las parroquias pequeñas, obviamente las provincias pequeñas, y nosotros obviamente vamos a hacer alianza. El otro día en reunión de directorio resolvimos nosotros que por lo pronto con dos agrupaciones políticas están prohibidas las alianzas. Podemos hacer alianzas nosotros en todo el país con todas las organizaciones, excepto con dos, con Creo y con Unos.
Del resto podemos hacer ya en cada... Usted hasta sabe, con los Bucarán van a hacer vea, alianza. ya no existe ese Bueno, eso partido, por sí, cierto. sabía que me iba a decir inteligentemente, me iba a decir, no, Sí, porque ellos no existen políticamente. sí. Además, Eh, sabía. Usted sabe, en las parroquias no funciona el tema, en las parroquias e incluso en los cantones, el tema ideológico, el tema de que si este No, en partido ninguna es de parte. izquierda, es derecha, ¿no es cierto? Ahí se unen en función de cómo sumar votos y ganar el objetivo y ganar, que es el objetivo de una organización política. Pero sin embargo, nosotros hemos puesto límites. Esta vez no se va a aceptar alianzas con el correísmo, ni tampoco se va a aceptar alianzas con el movimiento de gobierno, creo. Del resto, obviamente, está abierto. En ese proceso estamos hasta finales de marzo. Tenemos como plazo máximo ya a armar las directivas provinciales a nivel de todo el país, del Partido Social Cristiano, para comenzar pues ya muchos diálogos. Ya han comenzado en algunas provincias para el tema alianzas. Y claro, en Loja también se va a trabajar en ese mismo sentido. Ya pasamos esta ola del COVID, lo cual me permitirá viajar muy pronto también a Loja, como ya comienzo a hacerlo en el resto de provincias, de manera que sí, vamos a participar también en este proceso electoral y esperamos también que el pueblo vea en nosotros la posibilidad de resolver los problemas de cada uno de los cantones y obviamente en el caso de la prefectura de la provincia. Así es que nos vamos a iniciar ya este proceso Sí, electoral. justo nos íbamos a despedir con eso, preguntándole si su agenda política de recorridos ya ha iniciado y si ya hay algún plazo para visitar nuestra provincia de Loja. Si no la tiene todavía definida, de todas maneras estaremos a la expectativa y le estoy agradeciendo, ingeniero, la posibilidad de haber conversado esta mañana. Gracias a usted por la oportunidad de conversar con el pueblo lojano, de aclarar muchas cosas, muchas mentiras que se dicen. Y lo más importante en este diálogo tan ameno, ¿no? Es la primera vez que tengo la oportunidad de compartir micrófono y créame que me halaga, ¿sí? Este es el tipo de periodismo que a mí me encanta, ¿no es cierto? Sí, sí, Que me le he dado permite a cuenta. uno decir las cosas, contar las cosas con tranquilidad, con facilidad y con la verdad principalmente. Muy pronto, antes del 31 de marzo, sí le puedo asegurar que estaré en Loja y espero que visitarlo personalmente y compartir micrófonos en forma presencial como ahora se dice. Muchas gracias por la Gracias, oportunidad, ingeniero. Freddy, que tenga un lindo día.